Bueno, yo quisiera empezar esta mañana diciendo una cosa. El tema que quiero tratar hoy es un tema extremadamente extenso y tiene un montón de aristas y un montón de cosas. No voy a decir todo lo que se puede decir del tema, porque de hecho hay una asignatura en los seminarios que se llama soteriología, y esa asignatura trata de la salvación, tratar de entender cómo funciona la salvación, tratar de entender cómo una persona se convierte en cristiano, se hace cristiano. Y es una materia que cuando yo estudié no llegamos a tocar ni siquiera la superficie y estuvimos un montón de horas implicados en eso, ¿no? Mi intención esta mañana es que entendamos cómo el Espíritu Santo forma parte de cómo una persona se hace cristiana y especialmente que nos quedemos con una idea principal. Para mí es la más importante de todas. Y no la voy a revelar ahora, o sea, vamos a ir caminando por ella y espero que vosotros lleguéis a una conclusión. Yo no quiero os convencer, lo que quiero mostraros qué es lo que dice la Biblia acerca de esto, ¿vale? Empiezo con una pregunta. Y te lanzo esta pregunta, ¿no? Es una sencilla pregunta, pero es muy profunda, muy profunda. Sé que no me la vas a responder, no es la intención, pero esa pregunta ahí la puedes leer, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de ser cristiano? ¿Cuál piensas tú que es la finalidad, el fin? ¿Por qué la gente se hace cristiana? ¿Por qué la gente acepta a Jesús, ¿no? ¿Por qué debiera hacerlo yo, ¿no? ¿O por qué lo hice yo, ¿no? Quizá algunas de las respuestas más comunes que te puedes encontrar o que te pueden dar las personas son las siguientes, ¿no? Es, bueno, me hago cristiano porque quiero conseguir la vida eterna, quiero vivir para siempre, quiero la vida eterna. O quizá no quiero ir al infierno, ¿no? Es un sitio terrible, así que si me convierto en cristiano no voy al infierno. O tal vez yo me convierto porque quiero que Dios me ame, porque quiero que Dios me acepte, ¿no? Supone que Dios ama a sus hijos, los que son cristianos, los que son creyentes. O tal vez quieres ser cristiano porque quieres dejar de pecar. Hay cosas en tu vida que no te gustan y que no puedes deshacerte de ellas y lo que piensas es, bueno, si te conviertes en cristiano la vida es más fácil, es más sencilla, ¿no? No tienes estos problemas, dejas de pecar, ¿no? Pero si te das cuenta y analizas estas respuestas o estas ideas, te vas a dar cuenta de algo muy curioso, ¿no? Que las une a todas. Y es el hecho de que todas esas respuestas están enfocadas en lo que la persona obtiene cuando se convierte en cristiana. ¿Vale? ¿Qué obtiene? Vida eterna. ¿Qué obtiene? No ir al infierno. ¿Qué obtiene? Que Dios me acepte. ¿Qué obtiene? Dejar de pecar. Siempre está enfocado en algo que esa persona busca, quiere y obtiene. Ahora bien, hagamos preguntas acerca de la persona de Dios. Vamos a hacer alguna pregunta, ¿no? ¿Dios necesita salvarnos? ¿Dios necesita salvar a los seres humanos? ¿Él tiene esa necesidad? ¿Dios necesita nuestra obediencia y nuestra adoración? ¿Él tiene esa necesidad? Voy a dejar que la Biblia responda respecto a por qué Dios nos salva. Y voy a utilizar, vamos a ver 4 versículos, hay muchísimos versículos. Y la verdad que he tenido que escoger algunos porque si no estaríamos aquí toda la mañana. Pero voy a dejar ahí en la pantalla 4 versículos para que veamos cuál es el objetivo, cuál es la finalidad de la salvación, de por qué Dios no, por qué somos cristianos, qué objetivo hay detrás de todo eso. Primero vamos a ver Efesios 2, capítulo 2, versículos del 6 al 7, y he utilizado una versión de Biblia que es una traducción al lenguaje actual. Sabéis que la Biblia a veces es un poco compleja de entender, sobre todo las traducciones que son más literales usan un idioma un poco muy formal, ¿no? Entonces a mí me gusta utilizar una versión de vez en cuando que tenga un lenguaje más natural y que nos cueste menos trabajo entender lo que ahí se expresa, ¿no? Obviamente deberíamos utilizar varias versiones, no nos quedemos con una solo, porque estas versiones suelen no expresar toda la verdad que hay ahí, pero nos sirve para hacernos una idea, ¿vale? Vamos al primer versículo. Aquí Pablo en Efesios dice, Dios, al resucitar a Jesucristo, nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto a Él. Hizo esto para, cada vez que veamos un para es el propósito de por qué, ¿no? Para mostrar en el futuro la bondad y el gran amor con que nos amó por medio de Jesucristo.
Ahí hay un primer un propósito de por qué Jesús resucitó y nos resucitó con él, que básicamente es una forma de decir, eres cristiano o te conviertes en cristiano, ¿no? Vamos a otra de las cartas de Pablo en Romanos, capítulo 9, versículo 20-24. Y aquí Pablo está hablando del mismo tema. Esto es un poquito más largo, ¿vale? Pablo está disertando y en una de esas disertaciones, porque él está hablando a la iglesia en Roma, él dice, y yo le contestaría, amigo mío, tú no eres nadie para cuestionar las decisiones de Dios. La olla de barro no puede quejarse con el que la hizo de haberle dado esa forma. El alfarero puede hacer con el barro lo que quiera, con el mismo barro puede hacer una vasija para usarla en ocasiones especiales y también una vasija de uso diario. Está hablando de las personas, de los seres humanos, ¿vale? Algo parecido ha hecho Dios. Ha querido dar un ejemplo de castigo para que todo el mundo conozca su poder. Por eso tuvo mucha paciencia con los que merecían ser castigados y destruidos. Al mismo tiempo, demostró su gran amor y poder para salvarnos. Desde un principio nos tuvo compasión y nos eligió para vivir con Él y no le importó que fuéramos judíos o no lo fuéramos. Fijaos, mismo propósito, ¿no? Demostrar su gran amor y poder para salvarnos. 2 versículos más, ¿vale? El siguiente está en Colosenses, capítulo 1, versículo 16, y dice aquí Pablo también, por medio de él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse y lo que no se puede ver, y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Todo lo que se creó, todo lo que se ha hecho, no solo la creación, sino también la salvación, el Evangelio, fue hecho para Cristo. Y finalmente, en el Evangelio de Juan, versículos 17-24, estas son palabras de Jesús. Jesús mismo dice, Padres, los seguidores que tengo me los diste tú y quiero que estén donde yo voy a estar, para que vean todo el poder que me has dado, pues me has amado desde antes de que existiera el mundo. Fijaos, mismo propósito. Y este es el mismo Jesús que lo dice, para que vean todo el poder que me has dado. En la versión Reina Valera o la versión de la América dice, para que veas la gloria que me has dado, ¿vale? No sé si te has podido dar cuenta en estos 4 versículos, ya digo que hay un montón en toda la Biblia, pero en estos 4 versículos vemos claramente que el objetivo principal de la conversión, de convertirse en cristiano, no está en nosotros, sino está en mostrar cómo es Dios. Dios quiere mostrarse cómo es. La salvación tiene que ver con eso, ¿no? Así que el fin supremo de la salvación es que Él quiere mostrar cómo es su carácter, cómo es Él. Hay un teólogo muy conocido del siglo XVIII que se llama Jonathan Edwards, es americano, y él vivió en una época donde se produjo un avivamiento, es decir, una época donde de pronto las personas que pensaban que eran cristianas y las que no eran cristianas se convirtieron y empezaron a entender quién era Dios, qué es lo que hizo en Jesús. Dejaron de vivir el legalismo, ¿no? Y hubo una experiencia muy fuerte de transformación de la sociedad, ¿no? Y él escribió lo siguiente en uno de sus escritos. Él dijo, la única razón que Dios puede haber tenido para crearnos no fue tener el amor y el gozo cósmico de una relación. Acordaos que hace 3 domingos estuve diciendo que el Dios trino, formado por Padre, Hijo y Espíritu Santo, conviven en una relación de amor entre ellos mismos, donde se sirven. Así que Dios no nos crea para tener un amor. Él no necesita ser amado. Él internamente ya es amor, ¿no? Y eso lo ha tenido desde la eternidad. Así que Él nos crea, como dice Jonathan Edwards, para compartir ese amor con nosotros. Para que nosotros veamos cómo es el amor de Dios. Cómo es Dios en esencia. Y si te das cuenta, esta forma de funcionar de Dios es totalmente coherente con un Dios en 3 personas que está orientado al otro. Acordaos, ¿no? Un Dios que se ama internamente tiene un objetivo de servir y amar a la otra persona, cada una de las personas de la Trinidad. Así funciona en su misma esencia. Así es Dios. Por eso, lo que Dios hace es buscar su gloria solo para darla y que otros participen de ella, para comunicar su felicidad y el deleite de su propia divina perfección y belleza. Esa es la esencia de Dios
Y es la esencia de hacerse cristiano, de la salvación. Está en Dios, no está en nosotros, pero tiene implicaciones muy grandes en nuestra vida. ¿Y por qué os cuento esto antes de hablar de la salvación y del Espíritu Santo? Porque es muy importante, tremendamente importante entender esto antes de explorar cómo nos convertimos en cristianos. Es muy, muy, muy importante. Porque el punto está, como digo, en Dios, no está en nosotros. Y esto tiene bastantes implicaciones. Tiene implicaciones muy importantes, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es que nos impulsa y nos motiva a vivir la vida para disfrutar de la gloria de Dios. O sea, vivimos la vida cristiana, la vida normal, la vida, no para tratar de agradar a Dios, no para tratar de portarnos bien, sino vivimos la vida disfrutando de que el objetivo de la salvación tiene que ver con conocer el carácter de Dios. Y eso es lo que nos transforma, eso es lo que nos cambia, eso es lo que nos libera realmente. De hecho, lo que hizo Jesús en la cruz fue justamente eso, abrir la puerta para poder reconciliarnos con Dios y disfrutar de lo increíble que es Él. Lo segundo, nos ayuda a leer y a entender la Biblia de una forma correcta. Cuando vamos a la Biblia, comenzamos a darnos cuenta de que desde Génesis hasta Apocalipsis se trata de Dios, de su carácter y de la obra que ha hecho por nosotros, para nosotros. Cambia la forma en la que vemos el Antiguo Testamento, cambia la forma en la que vemos absolutamente todo. Y por último, y esto es muy interesante, saber que la salvación tiene que ver con Dios principalmente, con lo que Él ha hecho, nos libera de tener que defender o justificar a Dios. No sé si os habéis dado cuenta alguna vez que cuando le compartimos el Evangelio a alguien, siempre surgen preguntas, ¿no? Bueno, ¿por qué Dios me parece injusto que Dios haga esto, que no haga esto, o que actúe de esta forma? ¿O por qué Dios no salva a todos y solo salva a algunos? Bueno, en realidad yo no tengo que justificar a Dios. Él mismo ha expresado cómo funciona esto y por qué hace lo que hace, ¿no? Entonces yo no tengo que justificarle a Él, ¿no? Y hablaremos un poco acerca de esto, ¿no? De qué es lo que ocurre muchas veces con este problema, ¿no? Pero bueno, vayamos a nuestra primera pregunta, esas que tenéis en vuestro bosquejo, ¿no? Vamos a hablar acerca de qué es la conversión, qué es convertirse en cristiano, qué es ser cristiano, ¿no? Cuando vamos a la Biblia utiliza muchos términos para referirse a esto, ¿no? Utiliza el término como, por ejemplo, ser salvo, nacer de nuevo, nacer de agua y de espíritu, como hemos visto en este pasaje, ¿no? La conversación de Jesús con Nicodemo. También habla de ser una nueva creación, ser regenerado. Todos estos términos son exactamente lo mismo, ¿no? Se refieren a eso. Y de una forma muy sencilla y muy simple de poder definir qué es la conversión, qué es la salvación, qué es hacerse cristiano, básicamente es esto, es volverse a Dios. Claro, esta definición tan sencilla hoy en día tiene problemas, ¿no? Porque en un mundo que es relativo, volverse a Dios, ¿qué es? Sí, ¿no? O sea, en un mundo que es relativo, para ti volverse a Dios puede ser una cosa, para mí otra, y para otra persona otra distinta, diferente, ¿no? Y bueno, hay mucha confusión en esto. De hecho, voy a decir algo que puede que sea polémico, me voy a arriesgar, ¿no? Pero convertirse en cristiano no es pedirle a Dios que entre en tu corazón. Porque eso es muy bonito, es muy romántico, pero no existe en la Biblia. En la Biblia no hay nadie que se convirtiese en seguidor de Jesús, que aceptara el Evangelio y que le pidiera a Dios que entrase en su corazón. Tampoco es una decisión por Jesús y hacer una oración. Tampoco es eso. No digo que no haya cosas, que haya implicaciones o que haya ciertas cosas que tienen relación, pero en realidad la conversión no es eso. Yo no me convierto si yo le pido a Dios que entre en mi corazón, ni tampoco si tomo una decisión por Jesús y oro. No, es una cosa mucho más profunda, ¿no? Porque es muy posible que nos encontremos a personas que aseguran tener una relación con Dios, pero Dios para ellos es como una especie de ayuda psicológica, es como una especie de amuleto, es como una especie de alguien a quien le oro y con quien me encuentro, pero mi vida va en una dirección y yo invito a Dios a que me siga mi dirección, ¿no? La conversión es algo muy distinto, muy diferente. De hecho, os recomiendo, hay un libro que se llama Regeneración Decisoria.
Es un libro muy pequeñito que habla acerca de cómo muchas veces en la Iglesia se ha entendido más mal, que es la conversión, y se ha tendido a dejar todo el peso en la decisión de la persona, ¿no? Sin profundizar lo que significa, ¿no? Y esto es problemático, porque hay muchas veces que dentro de la Iglesia hay personas que piensan que son creyentes y no lo son, ¿no? Y no es una acusación, es una advertencia que a mí me carga muchísimo, ¿no? Ahora, ¿cómo sé realmente que una conversión es verdadera? ¿Cómo sé que alguien realmente ha conocido a Jesús, ¿no? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Cómo lo puedo saber, no? Pues esa sería una pregunta lógica, ¿no? Yo, si tuviera que responderlo en una frase, después de haber leído la Biblia, después de haber estudiado muchas veces muchos textos, yo lo definiría en una sola frase. Para mí la conversión es un cambio interno de deseos donde ahora anhelo odiar al pecado y anhelo amar a Dios. Esto tiene muchas implicaciones en sí, ¿vale? Sí, ahora quiero obedecer a Dios, ahora mi vida cambia, pero fijaos, es un cambio interno de deseos. Es algo que cambia dentro de mí. No tiene que ver con una decisión, principalmente con una decisión que yo tomo. Es un cambio dentro de mi corazón, ¿vale? Es un evento que se produce dentro de la persona, donde esa persona de pronto ve una realidad fea y oscura dentro de sí, ve un desorden, ve un montón de cosas que no están funcionando bien, que nosotros llamamos pecado, que a veces hablamos del pecado pero no sabemos exactamente qué es. Pensamos solamente en cosas que son malas. El pecado es un desorden de amores. Es una forma de vivir donde mi corazón se va pegando a todas las cosas, pero a Dios lo deja de lado. Entonces, ese cambio interno, primero permite que yo vea esa realidad y después lo que hace es genera arrepentimiento dentro de mí. Genera en mí un deseo de cambiar. Veo cómo soy y digo, aquí hay algo que no, esto está mal en mí. No quiero que esté así. Me preocupa. Y lo próximo que hace esa persona es acudir a Dios. Hay muchas alternativas, pero solo hay una única alternativa que esa persona tiene o que busca. Tiene que ver con Dios y con el mensaje del Evangelio. En la Biblia también, cuando se habla de una persona que se ha convertido, o que es cristiana, se habla del concepto de cambiar la dirección de su rumbo. De hecho, la palabra arrepentimiento en griego significa justamente eso, cambiar de dirección. Por eso decía antes que hay personas que tienen una relación con Dios, creen en Dios, supuestamente están reconciliados con Él, pero siguen una misma dirección en su vida donde invitan a Dios a que los siga. Pero una verdadera conversión lo que hace es cambiarte de dirección y dirigirte allí donde Dios está, donde están sus cosas, ¿no? Donde está Él. Por poner una ilustración que ayude un poco, déjame que te dé una ilustración que te va a ayudar mucho, ¿no? Yo quiero que pienses en lo siguiente, y Leo en esto tiene experiencia. Un árbol de aguacate. ¿Te acuerdas, Leo? Cuando traía aguacates gratis aquí a la iglesia, que nos pegábamos por ellos. Algunos había que decirle, tranquilo, no te lleves la caja, deja para los demás. No voy a señalar, pero bueno. Imagínate que tú tienes un árbol de aguacates y ahora de pronto ese árbol de aguacates comienza a dar mangos, ¿vale? O sea, es una cosa muy extraña. Puedes llegar a pensar una cosa, decir, bueno, alguien ha llegado y ha injertado una rama de mango a un árbol de aguacate, pero es que no se puede, es imposible. Son especies totalmente diferentes, no sé si lo sabes, pero la especie de diferentes... O sea, no todas las plantas se pueden injertar con todas, ¿vale? Pero las plantas que son de la misma especie normalmente sí se pueden, pero si son de diferentes especies es imposible, no funciona. Bueno, pues si tú un día te encuentras un árbol de aguacate que de pronto está dando mangos, eso es un milagro. Y el milagro no es que alguien haya colgado ahí mangos, que lo puede colgar. Si los ha dado es porque alguien ha cambiado la naturaleza del árbol. Ese árbol ha dejado de ser un árbol de aguacates y ahora es un árbol de mangos. Algo dentro de ese árbol ha cambiado, ¿no? Ese árbol ha nacido de nuevo, porque ahora tiene otra naturaleza distinta.
Y eso es justamente lo que a lo que Jesús se refiere en la conversación que tiene con Nicodemo. Porque en esa conversación, lo que dice, lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es, lo que está haciendo es, Jesús le está diciendo a Nicodemo que lo que hace un cristiano, sus acciones, son consecuencia de su naturaleza interna y no lo contrario. Y lo que hace una persona que no es creyente es exactamente igual. Lo que sale fuera, lo que hace, cómo actúa, tiene que ver con la esencia interna de esa persona. Así que ahora que ya sabemos que hacerse cristiano es más profundo que solo aceptar a Jesús o pedirle que entre en tu corazón, vamos a plantearnos la siguiente pregunta, la segunda parte de este mensaje, que tiene que ver con el hecho de cómo nos llegamos a convertir, ¿no? ¿Vale? Ya sabemos lo que es la conversión, es un cambio profundo e interno, pero ¿y cómo llego a ese punto? ¿Cómo llego a ese punto? La gran mayoría de los que estamos aquí sabemos que la forma en la que una persona pasa de no cristiana a cristiana tiene que ver con la acción de aceptar el mensaje del Evangelio. La gran mayoría creo que eso lo tenemos claro, ¿no? Y no quiero ser polémico en este punto porque muchas veces cuando le hago preguntas difíciles a Sara siempre me dice que soy un polémico. Siempre me dice que me cambia de conversación, me dice, yo qué sé, yo no quiero, me hace preguntas muy complicadas, ¿no? Me parezco un poco a Ismael, que Ismael también es un poco polémico, le gusta indagar en las cosas, ¿no? Pero no es así, no soy polémico. Lo que quiero es que me gusta profundizar en todo aquello que me ayude a meditar y a pensar en lo increíble y asombroso que es el amor de Dios, que es la obra de Dios. Y eso implica hacer preguntas, a veces preguntas difíciles. Algunas tendré respuesta, otras no. Pero el punto es eso, llegar a meditar, a no quedarme en la superficie de la verdad que Dios ha revelado. Y una de ellas tiene que ver con cómo nos salva, ¿no? Cómo nos convertimos en cristianos, ¿no? Que por cierto, no sé si lo habéis leído alguna vez o lo habéis pensado, pero ¿sabéis cuál va a ser uno de nuestras tareas principales cuando estemos en el cielo? Y no va a ser tocar con el arpa, ¿eh? O sea que ni estar en una nube ni nada de eso. No sé si lo habéis llegado a pensar alguna vez, ¿no? Me acuerdo que Ismael cuando era muy pequeño y le hablaba de estas cosas, él me decía, papá, es que eso va a ser muy aburrido. Decía, se asustaba el pobre, decía, papá, la eternidad, eso es aburrirse eternamente. Digo, no pienses con la mente de aquí, no tiene nada que ver. No es una eternidad de aburrimiento tratando de buscar cosas para divertirnos, va a ser mucho más grande, ¿no? Fijaos lo que dice Pablo aquí en 1 Corintios 13:12. Él dice, porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente cómo he sido conocido. Y esto es increíble, ¿no? Es increíble. O sea, la eternidad, aparte de la eternidad, tiene que ver con descubrir poco a poco la forma en la que Dios nos conoció desde la eternidad. Asombroso. O sea, fijaos si el Evangelio es algo tan grande. A veces lo describimos con palabras tan pequeñas, pero nos perdemos muchos matices, ¿no? Por eso digo que hay buenas preguntas que hacerle a la Biblia, ¿no? Parte de la eternidad vamos a estar descubriendo y disfrutando de cómo Dios nos conoció a nosotros. Y es muy interesante porque en hebreo el concepto de conocer no es como el nuestro en sí. Para nosotros conocer es que algo nos resulte familiar. De hecho, muchas veces vamos por la calle y decimos, ay, aquella persona la conozco, pero la conoces de verla de vista, a lo mejor cuando sales por la mañana a pasear y siempre te encuentras con ella. Sí, la conozco, la reconozco, pero realmente no la conozco. Y cuando veamos en la Biblia esta palabra, muchas veces esta palabra significa a conocer o saber algo con todo el lujo de detalles. Y eso incluye la experiencia. De hecho, este mismo verbo, aquí está en griego obviamente, se utiliza para describir la unión sexual e íntima entre un hombre y una mujer. Conocer. En el Antiguo Testamento se utiliza mucho, ¿no? Cuando dijo, y Adán conoció a Eva y concibió, ¿no? No sé si te das cuenta de algo, ¿no? Que esta acción está en pasiva. ¿Cómo he sido conocido? No cómo he conocido, sino cómo yo he sido conocido. ¿Por quién? Por Dios, por mi Creador. Y eso quiere decir algo que llevamos diciendo al principio, ¿no?
que es Dios quien toma la iniciativa por sí mismo para que yo lo conozca. ¿Cómo yo he sido conocido? Y aquí, ahora la gran pregunta polémica, ¿no? ¿Cómo se llega a convertir una persona? ¿Cómo llega a darse cuenta de su condición y conocer lo que Jesús ha hecho por ella? ¿Y quién nos puede hablar de esto mejor que el Jesús mismo, no? ¿Quién nos puede decir algo acerca de esto mejor que Jesús? Fija lo que dice Jesús, ¿no?, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 14 al 16. Dice: después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esto está en Marcos 1, como he dicho, del 14 al 16. Fijaos, aquí hay dos acciones, ¿no? Arrepentimiento y fe. Como dije antes, arrepentimiento es ver el desorden del interior de mi vida, ver ese desorden, ese caos, y fe es aceptar que la obra de Jesús es la solución a ese caos interno, a esa situación interna. Así que aquí hay dos cosas que yo tengo que hacer. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Son dos acciones que yo hago. ¿Sí? Vale. Vamos a mirar el siguiente texto que escribió Pablo, y aquí os voy a liar un poco. Pablo en Efesios 2, del 1 al 3, dice, hablando justamente de la conversión, dice: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y ahora tengo yo a ti una pregunta. ¿Puede un muerto realizar alguna acción por sí mismo? ¿Puede hacer algún muerto? Sí, nada, no puede hacer nada, no. Lo único que puede hacer es nada. Yo te invito a que tú te vayas al cementerio y escojas algún nicho y después te pongas delante de él y le pidas a la persona que está ahí que se levante y que te dé la mano, ¿vale? Vete y grítale todo lo que tú quieras. Si sale alguien, sal corriendo, ¿vale? Si se levanta, no te quedes, que igual es un zombie y te quiere chupar el cerebro. Pero no te quedes, pero es absurdo creer que un muerto pueda hacer algo. Es absurdo. No tiene ningún sentido, ¿no? Por eso aquí Pablo usa esta expresión, muertos en delitos y pecados. Y lo hace en el sentido de que una persona antes de ser creyente está en un estado de incapacidad permanente espiritual. Está en un estado donde esa persona no puede hacer absolutamente nada. Puede hacer muchas cosas, pero espiritualmente no puede hacer nada. Es decir, no tiene la capacidad para poder escoger a Dios. Dios no le resulta atractivo. Jesús no le resulta atractivo. El Evangelio no le resulta atractivo. De hecho, incluso esa persona puede escoger una versión propia de Dios, adaptada a su forma de pensar, a lo que le gusta. Pero esa persona está muerta, está en oscuridad. Acordaos que cuando estuvimos hablando del Espíritu Santo en Génesis, una de las cosas que vimos es que el Espíritu Santo estaba desde el principio involucrado en la creación, cuando todo estaba oscuro y se hizo la luz. Bueno, pues el Espíritu Santo hace eso. Las personas sin Dios, en pecado, están en oscuridad. Ahora viene la gran pregunta polémica. Vale, entonces, ¿quién tiene razón, Jesús o Pablo, no? Si Jesús está diciendo que hay que arrepentirse y creer, y Pablo está diciendo que no se puede hacer nada, ¿cómo se convierte una persona si no tiene la capacidad de escoger a Dios? Gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo? Este es un tema muy complicado. Es un tema que se ha estado discutiendo desde los orígenes del cristianismo durante siglos. Y yo te voy a dar las dos posiciones mayoritarias que hay para que las sepas. Básicamente hay una posición que la llaman arminiana, que cree que las personas se convierten al escoger a Dios, ¿vale? Estas personas creen que cuando les compartes el Evangelio, tú tienes la capacidad de poder escoger a Jesús o rechazarlo. Y luego hay otro gran grupo, hay muchos matices intermedios. Yo voy a hablar de matices grandes para que lo sepáis. Luego hay otro grupo que son los calvinistas, que no es porque no tengan pelo, ¿vale? Que son las personas que creen que se convierten las personas al ser escogidas por Dios.
¿Os dais cuenta? O sea, en la primera, la decisión final lo tiene la persona, y en la segunda, la decisión final la tiene, bueno, principal y final la tiene Dios, ¿vale? Todos estáis esperando que yo comparta cuál es mi postura. Y no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Voy a hacer algo mucho mejor. Mucho mejor. Voy a explicarte algo. En la Biblia hay asuntos que parecen contradictorios, ¿vale? Hay cosas que parecen contradictorias. Alguna de ellas, por ejemplo, es la creación desde la nada. ¿Cómo se crea desde la nada? Desde la no materia, ¿cómo se crea? Eso es contradictorio. No podemos explicarlo. Es difícil, o sea, no podemos explicarlo. Otra de ellas es la Trinidad. ¿Cómo puede ser 3 personas en una? Es otra cosa que no podemos explicar, ¿no? Otra de ellas, la encarnación de Jesús. Que Dios se haga hombre. Que el Dios que no puede ser contenido por nada se meta dentro de un cuerpo humano y venga a la tierra y sea Dios y hombre al 100%. Eso es otra cosa que parece contradictoria. Hacerse cristiano también entra dentro de estas categorías. Este tipo de cosas se llaman misterios. Se llaman misterios. Es un misterio. ¿Qué es un misterio? Bueno, un misterio es una verdad bíblica revelada por Dios que muestra realidades simultáneas aparentemente contradictorias. Por eso Jesús usa ese ejemplo del viento entre la conversión y el viento que sopla, que no se sabe de dónde viene ni a dónde va. Le está expresando a Nicodemo que es un misterio, que la conversión es un misterio. Convertirse en cristiano es un misterio. Es algo misterioso. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que nosotros no podemos comprender estos misterios porque somos seres limitados. No sé si te has dado cuenta. Estamos limitados en muchas cosas, ¿no? Y especialmente cuando tratamos de entender cosas que Dios hace, estamos muy limitados. Es un misterio. Es un misterio. Es como si tú fueras, imagínate, ¿no? Es como si tú intentases explicarle a un león que matar a otro animal es moralmente incorrecto y que debería tener compasión por otros animales. Es que es imposible que te pueda entender. ¿Tú crees que va a poder entenderte? Lo que va a hacer es merendarte, no entenderte. Va a aprovechar a darte un mordisco, ¿no? Desde el punto de vista del depredador, del león, sería una contradicción. No entendería para qué viene este ser humano a decirme nada, si yo lo que quiero es comérmelo. Pues cuando nosotros nos acercamos a estos misterios de Dios, muchas veces tratamos de entenderlos y debiéramos entender que son misterios. Pero a pesar de nuestras limitaciones, o por causa de nuestras limitaciones, lo que ocurre en muchas ocasiones es que tratamos de darle un sentido lógica a lo que no entendemos y acabamos creando un Dios que se parece más a nosotros que al Dios que se ha revelado. Por eso digo que a veces, tratando de entender cómo funciona la salvación, al final tratamos de justificar por qué Dios lo que hace, por qué hace lo que hace, cuando finalmente es el centro de todo, ¿no? Así que lo que necesitamos es justamente aceptar el misterio. Y por eso necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo porque Él obra en nosotros para aceptar ese misterio como verdad, para confiar en que estas cosas funcionan así. Y lo más precioso de todo esto, para mí que es fantástico, que también es obra del Espíritu Santo, es que hay cosas que no podemos comprender, pero sí podemos disfrutar. Hay muchas cosas que yo no puedo comprender y sí puedo disfrutarlas. Dios no pone como requisito que entendamos todos los detalles, sino que creamos que Él es como dice ser. Ese es el requisito. Y quizás algunas personas dirán, bueno, que a ti te gusta ser un ignorante, te gusta vivir en ignorancia. No, no se trata de vivir en ignorancia. Se trata de vivir por fe, vivir confiando en lo que Él dice y ha hecho por nosotros y vivir confiando en lo que Él hace cada día por nosotros. Se trata de eso. Por cierto, todos vivimos por fe constantemente, ¿eh? Y no me refiero a una fe basada en el Evangelio. Hasta los no creyentes viven por fe. Viven por fe y viven confiando constantemente. Mira, algunos ejemplos. No necesitas
conocer todas las leyes físicas y mecánicas de cómo funciona una montaña rusa para disfrutarla. ¿No? Que yo sepa, no hay que ser un ingeniero, no hay que ser un físico, ¿no? Lo que hacen las personas normalmente es ejercen fe en un cajón de hierro con ruedas que se desplaza por unos raíles a una altura de vértigo y al que estás unido por un sistema de seguridad para que no te caigas, ¿no? Y por cierto, algo que yo no me subo normalmente. Yo creo que me subí una vez y ya no me subí más, ¿no? Suele crujir mucho por todos sitios, pero todas las personas que se suben ahí no saben nada de cómo funciona, solo quieren la experiencia y confían y ejercen fe. O igual en volar en avión también, es decir, tú no eres un ingeniero aeronáutico, ni sabes cómo funciona al completo el avión, no sabes cómo funcionan sus sistemas electrónicos de seguridad, incluso puede que no sepas ni cuáles son las leyes físicas sobre las cuales se mantienen, ¿no? Pero sí por fe puedes disfrutar, subirte en él y viajar a otra parte del mundo en muy poco tiempo. Es más, ahora mismo estás sentado aquí y estás ejerciendo fe. ¿Sabes en qué estás ejerciendo fe? Estás ejerciendo fe de que el edificio no se te venga encima. Y que yo sepa, aquí nadie es arquitecto, ¿no? Ni tiene los conocimientos técnicos de arquitectura, ni los cálculos, ni... Pues encima de nosotros hay decenas de toneladas que se sostienen por unas columnas. Y no sabemos calcular estructura. A no ser que haya aquí algún arquitecto y que yo sepa no. Hay albañiles, pero arquitectos... Pero estamos ejerciendo fe, ¿no? Así que daros cuenta, o sea, vivimos muchas veces ejerciendo fe en cosas que no entendemos y las podemos disfrutar, ¿no? Quizás todavía te sigas preguntando cosas, ¿no? Y me digas, muy bien, David, vale, está genial. Pero ¿me convierto yo? ¿Me convierte Dios? ¿O cómo va esto? ¿Cuál es mi rol en esto, ¿no? ¿Cuál es mi rol? Bueno, espero que te hayas dado cuenta que no te digo yo, sino que en la Biblia constantemente se apunta a lo siguiente, ¿no? Que es Dios por medio del Espíritu Santo quien nos llama para después nosotros buscarlo a Él. Es Él el que empieza ese llamamiento de Dios, es lo que Él hace. Y lo hace a través de su palabra, a través del Evangelio, a través de personas que nos comparten de Él, ¿no? De hecho, Pablo, y estamos acabando ya, Pablo en Filipenses dice, Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, por su bondad, por su carácter, por su persona, por lo increíble que es Él. Es el que produce eso en nosotros por causa de cómo es Él, ¿no? O como Jesús mismo dijo, ¿no? Él dijo, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Esto es asombroso. Esto es asombroso. Porque nos quita el peso de algo que hemos recibido por gracia, como un regalo, que nos ha dado Él, pero que Él también nos ayuda a seguir manteniendo. Él se ha comprometido a que somos suyos para siempre. Somos suyos para siempre. Yo sé que muchos de vosotros, y yo mismo, hemos luchado muchas veces con la duda de, bueno, ¿realmente soy cristiano? ¿No lo soy? ¿Lo seré? ¿No lo seré? Bueno, una persona cristiana, como he dicho, no es una persona que no peca. Una persona cristiana es una persona que ha empezado a odiar el pecado y a anhelar el amor de Dios, a buscar a Dios, a buscar una relación con Jesús, ¿no? Dios es el autor de la salvación y de la fe. Y Él lo que hace, Él mueve nuestra voluntad, pero no nos obliga. Él lo que hace es, no se impone, sino que seduce nuestro corazón con su amor a través del Espíritu Santo y por medio del Evangelio. No sé si habéis visto esto muchas veces, ¿no? Los papás, a veces, cuando nuestros hijos son pequeños, parece que lo estamos tratando de obligar a que hagan ciertas cosas y los hijos a veces se resisten porque no son capaces de ver que detrás de ese deseo hay amor. Quiero que comas algo que es bueno para ti. Quiero que hagas algo que es bueno para ti. Porque no estoy pensando en que yo quiero que hagas lo que yo quiero, sino estoy pensando que yo quiero que tú hagas lo que es bueno para ti porque te amo. Así es Dios. Así es. Hacerse cristiano o convertirse no te hace en alguien especial. No me hace a mí especial por eso. Sino que es Dios quien me hace especial cuando me llama a ser cristiano. Ambas cosas son muy distintas. Yo no soy especial y por eso Dios me convierte, o me llama, o me hace cristiano. No. Es por causa de quien me llama
de quién me convierte, soy especial, tengo valor. Él es el que nos da el valor. Es Dios quien nos da valor. No se trata de que yo me convierta en alguien valioso y por eso Dios me ama. Es que Dios me ama y su amor es lo que me hace valioso. Su amor es lo que me hace valioso. Dios nos hace un depósito de su amor. Y para que eso se lleve a cabo, envía al Espíritu Santo a nuestra vida. Quiero dejarte un par de preguntas para reflexionar esta semana, ¿no? ¿Has llegado tú a tener esa experiencia? ¿Has llegado tú a tener la experiencia en la que eres capaz de darte cuenta que es Dios quien ha venido a tu vida, no tú? ¿Es Él que te ha escogido tú, no tú? ¿O tal vez deseas tener esa experiencia? ¿Quieres llegar a experimentar eso? Si no la has tenido, y aunque no la puedas producir en ti, sí puedes pedirla y sí puedes buscarla. Jesús dijo y prometió que el que busca halla y el que llama se le abre la puerta. Yo no puedo cambiarme, yo no puedo convertirme, Él sí puede, pero sí puedo pedírselo. Por eso envió a Jesús y por eso está el Espíritu Santo, como parte de la obra de Dios llamarnos, ¿no? Finalmente, todo esto es un misterio que no puedo comprender plenamente, pero por medio del Evangelio y del Espíritu Santo sí puedo disfrutarlo. Esa es mi parte. Mi parte es disfrutarlo. No tengo que estudiar ingeniería, no tengo que estudiar teología. Solamente necesito conocer a Dios, ir a Él. Oramos. Señor, gracias porque tú podías haber puesto tantos requisitos para que nosotros pudiéramos llegar a atascarnos en este proceso, pedir. A mí me encanta esto, me encanta que el mensaje de tu amor a través de Jesús en el Evangelio es un mensaje sencillo, simple, pero profundo y que tiene una extensión eterna. Señor, ayúdanos a ser como niños, sencillos, no ignorantes, sino sencillos, para aceptarlo, para creerlo y para que eso no quiebre nuestro corazón respecto a cómo eres tú. Que tu espíritu nos llene de gratitud, nos llene de entusiasmo sano y santo para poder masticar estas verdades a lo largo de la semana y que nos permitan escogerte a ti como lo más valioso, entregarte nuestra vida, entregarte nuestros proyectos, entregártelo todo. Ayúdanos a vivir bien, Señor. Ayúdanos a dejar, no a contristar a tu espíritu, sino a que Él sea nuestra guía, sea nuestra brújula y sobre todo nos permita ver lo precioso de Jesús. Como se predicó hace unos domingos anteriores, ¿no? El fin del Espíritu Santo es llevarnos a ti y encender una luz para poder verte. Gracias, Señor, por no dejarnos oscuras. En el nombre de Jesús. Amén.